Buenos días, yo voy a dar la segunda parte de lípidos y lipidemias y aquí voy a hablar de productos nuevos y sobre todo de información nueva de estos productos nuevos. Voy a comenzar con la información de los inhibidores de la PCSK9, que es una proteína, una convertasa de una sustancia subtilicin quexin tipo 9 que actúa haciendo que el PCSK9, que es una sustancia natural que está en el hepatocito, va a hacer que degrade el receptor de LDL que está en la superficie del hepatocito, de manera que esa función, que es simplemente de equilibrar las sustancias y equilibrar los receptores de LDL, va a hacer que disminuya la limpieza del LDL que está circulando en forma natural en situaciones fisiológicas. Sin embargo, ese efecto podría ser utilizado cuando se haya descrito, como así se ha hecho, un inhibidor del PCSK9 que produzca un bloqueo de esa situación, y vean ustedes que al inhibir ese PCSK9 va a restaurar el LDL, el receptor, y va a producirse una mayor captación de LDL circulante, de manera que el efecto en conclusión va a ser la disminución de LDL circulante, que teóricamente tendría que ver y hacer una información importante sobre lo que podría ser la evolución y la proyección a largo plazo de estos resultados. Así que lo que voy a dar ahorita son las bases de esta situación y qué ha pasado con estos resultados. Esto todo ocurrió a partir de estudios como el estudio del Dr. Cohen, que se publicó en el año 2006, donde se encontró que en el seguimiento del estudio epidemiológico ARIC había un grupo de personas que tenían inhibición o bloqueo o un alelo del gen del PCSK9. Y ven ustedes cómo este grupo de sujetos, en este caso los negros, tenían un 2,6% de disminución o de presencia de ese alelo o de ese bloqueo del gen del PCSK9 y produjo una disminución del LDL en 28%. Y eso se combinó con una disminución del 88% de enfermedad arterial coronaria en ese grupo. En el grupo de los blancos, la presencia de ese alelo PCSK9 fue de 3,2%, lo cual se correlacionó con una disminución del LDL del 15% de la población general y produjo, a su vez, una correlación del 47% de disminución de enfermedad arterial coronaria. Partiendo de eso, el estudio de Bond, que se publicó en el año 10, corroboró lo mismo en situaciones epidemiológicas parecidas en Copenhague, y eso va a producir como una especie de base para poder estudiar algún tipo de inhibidor del PCSK9. Así que los pacientes con mutaciones de PCSK9 produjeron pérdida o falta de total de esa función, y al hacer esto hacen bajos niveles de LDL de manera natural y una enfermedad arterial coronaria baja también como consecuencia de esta situación. Eso va a hacer que produzca un nivel de eficacia en la disminución del LDL, y a la vez, al no asociarse con otras anormalidades detectables para ese momento, va a producir una sensación de seguridad en cualquier producto que pueda inhibir ese gen del PCSK9. A partir de ahí se desarrollaron una cantidad enorme de estudios y moléculas que ustedes las tienen en la pantalla. De las 3 primeras moléculas que ven en las primeras líneas ya están en fase de investigación 3 y son el aripiprazolumab, el evolocumab y el bococizumab. Esas tres moléculas tienen información novedosa para este año 2014, que es la que les voy a traer. Las otras moléculas que están ahí, que son casi todas anticuerpos monoclonales, están en fase 2 o en fase 1. Incluso hay una, que es el inhibidor SXPCSK9, que es un inhibidor de molécula pequeña que está en fase preclínica todavía. Así que voy a traerles el estudio Gauss. El estudio Gauss es el estudio de evolocumab para la obtención de resultados sobre pacientes que no toleran estatinas. Y vean ustedes que se hizo una comparación entre el estudio con ezetimiba o con evolocumab en pacientes que tenían dificultades para tolerar las estatinas. En el grupo, la tolerancia de estatinas se estimó que era entre 10 y 20% en general, y el evolocumab se asoció, o se dio, mejor dicho, en 140 miligramos cada 2 semanas o en 420 miligramos cada mes. Por vía subcutánea,
comparándolo con ezetimiba. Y ven ustedes que la disminución del colesterol LDL fue, dependiendo de si fuese cada 15 días o cada mes, entre 37 y 39% para el grupo de ezetimiba y entre 53 y 56% de disminución del LDL para el grupo de evolocumab. Eso se correlacionó a su vez con la obtención de metas terapéuticas del LDL dependiendo de las metas que estaban estimadas para la TP3 y que ustedes pueden ver que están entre el 92 y el 75% de metas, tanto para el tratamiento para cada mes como para el tratamiento cada 15 días. En conclusión, de esos 307 pacientes comprendidos en edades mayores de 62 años y que partieron de un LDL de 193, la conclusión es que hubo mejor tolerabilidad y una eficacia del evolocumab en bajar el LDL, y esto parece una terapia prometedora en pacientes con hipercolesterolemia e intolerancia a las estatinas. El DESCARTS es otro estudio que evaluó el evolocumab en hiperlipidemia durante 52 semanas y fue un estudio fase 3 también para evaluar seguridad y eficacia del estudio. Comprendió a 901 personas a los cuales se colocó en un running con 4 grupos de tratamiento inicial que fueron dieta sola, otro grupo con dieta más atorvastatina de 10 miligramos, otro grupo con 80 miligramos de atorvastatina y un cuarto grupo con atorvastatina 80 miligramos más ezetimiba. Pusieron a correr el tratamiento a partir de pacientes que después de ese running tuviesen manteniendo todavía el LDL en más de 75 miligramos por decilitro, lo siguieron por 52 semanas y el resultado es que la disminución del LDL en ese grupo a partir del paciente que tenía más de 75 miligramos, partieron de ese punto cero, bajó la posibilidad, el LDL en un porcentaje que estaba oscilando entre el 55 y el 48%, de manera que es efectivo desde el punto de vista, y recuerden que esto es tratamiento de evolocumab sobre los tratamientos que ya tenían, bien sean dieta o dieta más atorvastatina en diferentes dosis, más dieta más atorvastatina de 80 más ezetimiba. De manera que la hiperlipidemia de esos pacientes que estaban recibiendo tratamiento, y esto ya no es pacientes intolerantes a estatinas, sino pacientes con tratamiento, produjeron diversos eventos adversos que fueron pocos, que fueron nasofaringitis, infección respiratoria superior, influenza y dolor de espalda. Y la conclusión es que el evolocumab reduce el LDL en pacientes con riesgo cardiovascular. Todavía no tenemos conclusiones sobre pronóstico, pero ya tenemos conclusiones sobre tolerabilidad, efectividad y disminución muy importante del LDL a pesar de tratamientos previos a dosis altas de estatinas, como en este caso de 80 miligramos, combinado incluso. El estudio Mendel es un estudio fase 3 también para evaluar el evolocumab en pacientes con hipercolesterolemia versus placebo o ezetimiba. En pacientes que en este caso sí son intolerantes a las estatinas y tenían un LDL mayor de 100 miligramos hasta 190 miligramos con edades comprendidas entre 18 y 80 años, y se les dio en 2 formas también de tratamiento subcutáneo de 140 cada 2 semanas o de 420 cada mes. Y ven ustedes cómo el efecto del evolocumab, que es la tercera línea que está por debajo de las otras, bajó totalmente el LDL, bien sea en tratamientos de cada 15 días o en tratamientos de cada mes. Y aquí está el efecto sobre el LDL gráficamente, donde se ve claramente mucho más el efecto de disminución del LDL en las barritas azules que están tanto en tratamiento de 15 días como en tratamiento de cada mes. La conclusión de este estudio, Mendel 2, es que el ensayo clínico es el ensayo clínico más grande en monoterapia con un inhibidor de PCSK9 y redujo significativamente el LDL comparado contra placebo o contra ezetimiba, y además fue bien tolerado. Como ustedes ven, hasta este momento, todo lo que hemos visto de inhibidores de PCSK9 son tratamientos por vía subcutánea que ponen en cierta característica de molestia para el paciente. Otro grupo de estudios que tiene que ver con el alirocumab, que es otro inhibidor de PCSK9, es el grupo de estudios Odyssey, y no pretendo que ustedes lean cada una de estas cosas, simplemente vean cómo la plataforma de estudios es inmensa, muchos de ellos ya han pasado, pero los estudios que se han hecho este año como publicación fue el Odyssey Long Term, el Odyssey a largo plazo, y vean ustedes que es un estudio fase 3 de 3.500 pacientes con análisis de eventos cardiovasculares con alirocumab, y vean ustedes cómo la disminución, las curvas del seguimiento de 84 semanas van separándose. No fue significativo desde el punto de vista estadístico, pero la tendencia es a esa significación. En conjunto, lo que querían también evaluar era que el alirocumab va a producir una disminución importante del LDL colesterol, que partió de 126 y 125 en el grupo de alirocumab y placebo respectivamente, y disminuyó
para el grupo de alirocumab por encima del 60%. El Odyssey Combo 1 también fue publicado, mejor dicho, fue presentado este año en la American Heart Association, y vean ustedes cómo el efecto de este grupo de pacientes diseñados con LDL elevado, con control subóptimo, a pesar de tratamiento con dosis altas de estatinas, aleatorizados a 2,1, alirocumab o autoadministrado en dosis de 75 miligramos cada 15 días, o placebo en seguimiento de cada 24 horas, de 24 semanas, perdón. Vean ustedes cómo la disminución es muy importante desde el punto de vista del LDL a las 24 semanas de tratamiento. Y vean que los resultados de esto fue una disminución incluso absoluta de 51 miligramos contra 97 miligramos que hizo el placebo solamente. Es decir, el nivel final de la disminución fue hasta 51 miligramos con alirocumab contra 97, que fue lo máximo que disminuyó el grupo que estaba tratado con dieta y con placebo. La disminución va a producir, o produjo mejor dicho, que no produjo una disminución o una diferencia de eventos cardiovasculares entre los dos grupos, como ustedes ven, 2,9 para alirocumab y 2,8 para placebo. En conclusión de este estudio, el alirocumab es superior al placebo para bajar el LDL y alcanzar niveles objetivos terapéuticos en pacientes con alto riesgo cardiovascular y tratamiento máximo tolerado de estatinas. Y este ensayo agrega más información sobre los inhibidores de PCSK9. El Combo 2, que también fue no publicado, sino presentado en la Sociedad Europea de Cardiología en el septiembre de este año, es un diseño muy parecido. Y a las 24 semanas, nuevamente, el efecto de disminución del LDL colesterol con el alirocumab es significativo desde el punto de vista de números, con una P de más de 0,0001. En conclusión, para este estudio, entre los pacientes con alto riesgo cardiovascular, el alirocumab produjo una gran reducción del LDL versus ezetimiba y se mantuvo durante 52 semanas en el tratamiento de seguimiento. Hay un estudio que es el Odyssey Outcomes, el Odyssey de resultados, que está en camino y que está presentado, que se estima que se va a terminar para el año 2017, pero este es un estudio que va a darnos información sobre desarrollos de puntos finales primarios, compuestos, que está colocado como punto final primario: muerte cardiovascular, infarto no fatal, ictus y angina inestable de alto riesgo que implique hospitalización. Estos resultados con alirocumab probablemente ya nos darán más versiones sobre la posibilidad de modificar el pronóstico de los pacientes de alto riesgo. Así que hasta este momento, con los estudios que tenemos con fase 3, tanto de alirocumab como evolocumab, tenemos que el tratamiento con estatina se ha aprobado como base, y a ellos se le agregó el alirocumab y evolocumab. Como monoterapia, en los dos casos se ha aprobado. En pacientes intolerantes a las estatinas se ha aprobado también. La hipercolesterolemia familiar heterocigota también se ha aprobado con los dos. En las homocigotas también, excepto por el alirocumab, que está pendiente de resultados. Y a largo plazo, para más de un año, también se ha aprobado con los dos. De manera que tenemos información, porque inicialmente estos estudios de inhibidores de PCSK9 se habían hecho tímidamente por razones éticas en pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigótica, buscando solamente resultados de disminución del LDL. Ya a este momento se están planteando las necesidades de poner tratamiento sobre estatinas y sobre combinación de estatinas y ezetimibe con estos inhibidores de PCSK9. Los estudios fase 3, pero del bocozocizumab, que todavía están en fase de evolución, vean ustedes que se pretenden resultados para el año 15, finales de este año, para el año 16 y para el año 17, y son el estudio de plataforma SPIRE, y tienen diferentes connotaciones desde el punto de vista objetivo. El primer SPIRE, que es el SPIRE 1, 17.000 pacientes, el SPIRE 2, 9.000 pacientes. El SPIRE 1, la diferencia simplemente es la comparación de pacientes que tengan más de 70 miligramos de LDL colesterol hasta 100 miligramos de LDL colesterol. Y los pacientes que tienen en el SPIRE 2, pacientes que tienen más de 100 miligramos de LDL colesterol, y su función es buscar puntos finales compuestos de todas las causas de muerte, infarto no fatal e ictus fatal. De manera que esos dos estudios, el SPIRE 1 y el SPIRE 2, también nos va a dar información en una gran cantidad de pacientes, como ustedes ven, números enormes, 17.000, 9.000 pacientes, sobre pronóstico de pacientes tratados con el bocozizumab. El Fourier es un estudio también que está en camino sobre evolocumab
para resultados. Los resultados de primarias cardiovasculares, como son muerte, infarto, isquemia cerebral y enfermedad arterial periférica. 27.000 pacientes se están pretendiendo incluir en este estudio y los resultados están estimados que serán para el año 2018. Así que hasta aquí los inhibidores de PCSK9, los valores y los números que tienen otros tipos de anticolesteroles, como son el mipomersen y el omitapide, para este año no ha salido ningún estudio que informe sobre ellos. De todas maneras, el hecho de que el omitapide tenga la posibilidad de darse por vía oral tiene una gran ventaja sobre el mipomersen y los inhibidores de PCSK9, aunque no tengamos en este momento información nueva. Pero tanto uno como el otro tienen aprobaciones para pacientes con hipercolesterolemia familiar. Así que la idea de todo esto es que tengamos claramente en nuestra mente que existen nuevas clases terapéuticas que van a revolucionar el tratamiento de las dislipidemias. Cuando uno piensa en este tipo de tratamiento, piensa que solamente serían aplicables para pacientes que tienen gran cantidad de concentración de LDL colesterol y que esto se asocia a hipercolesterolemia familiar, tanto homo como heterocigótica. Y sin embargo, y piensa uno enseguida que ese tipo de incidencias de enfermedad son muy bajas, pero no es así. Si nosotros, y esto lo traigo justamente por esto, los criterios diagnósticos que aplican desde hace algunos años ya en Holanda como una red de captación de hipercolesterolemia familiar, indican que simplemente con hacer este tipo de encuesta, donde incluyen historia familiar, y a cada uno de los ítems de la historia familiar se le coloca una numeración, historia personal, y a cada uno de los ítems de la historia personal se le coloca una numeración, el examen físico y los datos bioquímicos de LDL y, si es posible, también un análisis genético, cada uno de esos puntos va a dar un número total que, si llega hasta 8, es un diagnóstico cierto de hipercolesterolemia familiar. Y es sorprendente la cantidad de pacientes que han descubierto, no solamente en Holanda, sino en otros países que están aplicando este tipo de criterios diagnósticos. Si llega de 6 a 7, el diagnóstico es probable, de 3 a 5 el diagnóstico es posible y de menos 3 el diagnóstico ya es improbable. Pero fíjense ustedes que en la historia familiar es interesante que simplemente tener historia familiar de enfermedad y en los datos bioquímicos, pacientes que tienen más de 330 miligramos por decilitro de LDL ya le da 8 puntos y ya cae en el punto de diagnóstico cierto. De manera que es importante tener esto en cuenta, porque podríamos estar pasando por frente a nosotros muchos pacientes con hipercolesterolemia mono o heterocigótica y no nos damos cuenta. En conclusión, los anticuerpos monoclonales inhibidores del PCSK9 disminuyen el LDL colesterol entre 50 y 70% comparado con placebo en poblaciones variadas. Los inhibidores del PCSK9 también disminuyen el colesterol no HDL, los triglicéridos, la lipoproteína B y la LPA. Los inhibidores del PCSK9 pueden permitir a la gran mayoría de los pacientes obtener bajos niveles de LDL colesterol, y hay 4 grandes ensayos clínicos que determinarán si la inhibición de este PCSK9 reduce eventos cardiovasculares. Muchas gracias.